Emilio Cárdenas Elorduy, doctor en ciencia política y titular de esta sección. Te doy la bienvenida, qué gusto. Y más gusto porque ya vi por ahí a quién vas a traer hoy. Me da mucho gusto. Pues mira, a mí me da mucho gusto que podamos hablar de un amigo nuestro. Pues mi maestro, más que amigo, fue mi maestro. Tu maestro y un gran y queridísimo amigo mío. Un hombre polifacético, bueno, se dice renacentista, Sí, un hombre del Bajío, un gran poeta, un académico. Simpaticísimo. Simpaticísimo, fue rector de la Universidad de Querétaro y lo corrieron porque era del PAN, terminó siendo de otro partido. Pero un hombre, un diplomático, sí, también fue hizo su carrera desde abajo hasta embajador en Grecia, algo fantástico. Y mi compañero de clase, bueno, yo lo conocí, lo conocí no dando clase, lo conocí en Londres como agregado cultural en la Embajada de Londres. Y luego fue director del Instituto de Cultura de Washington. Y bueno, le tocaba Roma, vas a ver la entrevista, hablaba muchos idiomas. Un hombre simpático, generoso, con dos hijas maravillosas, una mujer que tú conociste. Claro después. Que sí, Lucinda. Entonces es Hugo Gutiérrez Vega, uno de nuestros grandes poetas del siglo XX, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, exacto, un diplomático y un hombre al que México le va a deber algo que diremos al final del programa. Pero dime hoy, ¿por qué es importante conocerlo? Bueno, porque su obra literaria es sumamente importante, porque fue un promotor cultural, como lo somos tú y yo, fue director de difusión cultural de la universidad, de la UNAM, fue... Bueno, ahí lo dirá él, un actor de teatro, sí, también. Un director de obras cuando era embajador, organizaba en las universidades poner obras de teatro mexicano, un hombre de una actividad cultural permanente y simpático. Eso es muy importante. Porque luego, ese sentido del humor era increíble. Los leidos se vuelven medio pesadores. Rígidos. ¿No? Sí, rígidos. No, este era un hombre simpático. A mí una vez me echaron una ensalada de César en la cabeza y él me quitó poco a poco las lechugas, fíjate. Te dijo, tómalo con calma. Sí, tómalo con calma, con filosofía. no pasa nada, estamos en la cava, todos los universitarios, pero ya sabían que a mí me pasaban esas cosas. Bueno. Pero muy simpático. Pues antes de que te pase algo, vamos a ver el video. ¿Qué te parece? Adelante. Hugo Gutiérrez Vega es un hombre de infinitas facetas. Hombre de teatro, poeta, diplomático la mayor parte de su vida, profesor, pedagogo, rector, prosista, agitador político, militante con las causas más álgidas del país, sindicalista universitario. En fin, en esta ocasión vamos a viajar por la vida de un hombre que ha enriquecido la vida cultural de nuestro país, su tradición poética y un formidable promotor cultural. He escuchado muchas veces que, refiriéndose a Hugo Gutiérrez Vega, lo han llamado el Vasconcelos del Bajío. Su paso por la rectoría de Querétaro marcó profundamente la atmósfera espiritual y cultural de ese estado, de esa universidad, de esa ciudad. De manera que a lo largo de este testimonio podremos recorrer el mundo, y que lo ha recorrido Hugo como diplomático a lo largo de toda una vida. Es ya un diplomático retirado, pero hizo la carrera completita al servicio de su país en el servicio exterior, con la fortuna de ir exclusivamente a embajadas y sitios de primera del circuito Tipo A. Hugo, empecemos esto en una síntesis de lo que va a ser nuestra conversación, con una pregunta sobre poesía. Vamos a hacerla. En una ocasión leí que al subcomandante Marcos le preguntaron sobre el amor, y él contestó con una larga parrafada hablando del amor a la patria, que a veces se nos olvida. Y la poesía, como el amor, pues es el amor a la patria, a los hijos, a los nietos, a las mujeres, a los libros, a una vocación. La poesía es algo tan complejo y tan universal como el amor, y
Quisiera conocer tu opinión sobre tres tipos de poetas. Un poeta como Rimbaud, un poeta niño que deja de escribir a los 19 años. Un poeta como Eliot, que era banquero, trabajó en el banco durante muchos años y luego salía a escribir, pero la mayor parte de su tiempo era un banquero durante muchos años, manejando la deuda alemana después de la Primera Guerra Mundial. O un poeta como Paul Valéry, que puede dejar que pasen 20 años entre la joven parca y el cementerio marino. Los tres sin duda son grandes poetas. Y aparentemente producidos por seres muy diferentes. Para ti, ¿qué ha sido la poesía para ti en tu vida? Recuerdo una vieja definición de Salvador Díaz Mirón. Es tal vez un poquito pomposa o ampulosa, para ser más exacto, pero da con gran precisión la idea de la poesía. Dice Díaz Mirón: poesía, pugna sagrada, tres heroísmos en conjunción: el heroísmo del pensamiento, el heroísmo del sentimiento y el heroísmo de la expresión. Yo creo que es una tarea heroica porque, como decía Montale, es absolutamente inútil, por lo cual es imprescindible. La poesía es una tensión espiritual, un fenómeno, hablando de Rimbaud, que viene de la gracia pura, una iluminación, de ahí el título del libro de Rimbaud, y también un preguntarse por las cosas y el delirio de nombrar esas cosas. De ahí Valéry y el cementerio marino. En mi caso, la poesía ha sido una compañera con todas las dificultades de la compañía, es decir, momentos de gracia, momentos de abandono, momentos de desprecio, momentos de despecho, momentos de plenitud. Y he tratado de decir mi visión del mundo y mi visión de las grandes realidades, como el amor, el encuentro, el desencuentro, el olvido, la muerte, a través de la palabra poética. La prosa como la poesía. ¿Cuál es la diferencia que tú encuentras cuando sabes que estás escribiendo un poema o cuando estás escribiendo prosa? Yo creo que básicamente la música. El poema tiene una música exterior, pero tiene una música interna. Y es una actitud del espíritu. Es la musicalidad externa del poema, muchas veces la forma, el contar las sílabas, lo que podríamos llamar la artesanía, y la musicalidad interna del poema. Ahora, cada poema exige su forma. No es cosa de decir me voy a sentar a hacer un soneto. La idea poética te está indicando cuál es la forma que debes utilizar. Yo generalmente escribo poesía en verso blanco, pero el verso blanco tiene sus reglas, y sus reglas muy estrictas también. Entonces es un problema de laboreo, revisar el poema, darle la vuelta. Decía García Lorca cuando le preguntaban que por qué era poeta o por qué escribía poesía. Decía: soy poeta por la gracia de Dios o del demonio. No sé todavía con precisión. Cuando salí por primera vez al servicio exterior, Gorostiza era secretario de Relaciones Exteriores. Entonces fui a despedirme de él. Yo ya había pasado mi examen. Estaba ya nombrado para Roma. Y me dijo: Hugo, vamos al teatro. Lo invito. Estaba en Bellas Artes, el Stabile de Roma, esa compañía que duró tan poco tiempo, pero que fue tan brillante su momento, con el Orestes de Alfieri, con Vittorio Gassman. Yo estaba esa tarde Estabas en Bellas esa tarde Artes, sí. Era blanco el vestuario y negro el escenario, me acuerdo. Terminando la obra, nos fuimos caminando, él no tenía guaruras, a donde le gustaba merendar, que era la Fonda Santa Anita de Humboldt, donde se comía sus quesadillas de flor de calabaza, que era uno de sus platos predilectos.
Y ahí me dijo Hugo, escriba usted un verso, aunque sea un verso al día, para mantener la mano hábil. Y yo le reproché, le dije, pero don José, usted después de Muerte sin fin escribió la Declaración de Bogotá, que es un maravilloso poema de amor, escrito en Bogotá, en el momento del Bogotazo, pero el poema es un poema de amor, un amor que le despertó a alguna mujer, alguna bellísima colombiana, como son la mayor parte de las colombianas. Me dice, oiga Hugo, ¿y usted cree que puede escribir un poema? Una persona que dice 70 veces al día, reitero a usted las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. Y en el teatro, además de ser fundador de compañías, no solo en México, sino en Europa, porque también en Roma hiciste una compañía de teatro latinoamericano, ¿qué es lo que más te gusta? Yo ya sé, pero dínos. Mucho más que la dirección, me gusta la actuación, por supuesto. He trabajado con directores muy talentosos, como Juan José Gurrola, como Ludwig Margules, Eduardo Ruiz Aviñón, Nicolás Núñez, Garcini, Salvador Garcini, y Ignacio Hernández. Y he puesto obras donde he hecho todo tipo de papeles, desde un papel de actor de reparto en alguna obra de Ruiz Aviñón, como protagónicos con Gurrola, sobre todo en Lástima que sea una puta, la obra de Klosowski que pusimos en la Casa del Lago, y que fue, en mi opinión, pues un hito de la historia pero no teatral. es esa, no, la que pusiste de Klosowski es, porque yo estuve ahí contigo, Robert Sessoir. Robert Sessoir. Y precisamente después, Lástima sea una... Pero acá en el Santa Catarina. En el Santa El de Catarina. Santa Catarina. Exacto. Entonces, entre Klosowski, un Shakespeare con Salvador Garcini, El sueño de una noche de verano, la de Ford, Lástima que sea una puta, Los exaltados de Musil, y Sabaoth, dirigida por los que es una especie de antología de temas sobre la muerte en la literatura hispánica, dirigida por Ruiz Aviñón y por Núñez, y otras muchas obras, algún cuento de Boccaccio, dramatizado por Alejandro Casona. En fin, es larga la historia de actuaciones, y todavía mi última actuación fue en Grecia siendo embajador. Fue entonces cuando hiciste la última metáfora del viaje. No la recuerdo. Mi memoria ya no retiene nada. Lo único que permanece es la claridad ciega de Cerveteri. Ay, mi maestro. ¿Qué Querido. te parece, maestro? Pues mucho gusto. Yo digo que qué padre que lo exista la recordemos. tecnología y lo recordemos y lo traigas aquí. Maravilloso. Y por otro lado digo, ay, pero pues un Duele. ratito, sí. Duele verlo, pero mira, tenemos muy Pero poco celebramos, tiempo. sí. Entre las cosas que él hizo fue rector de la Universidad de Querétaro. Quiso tuvo un conflicto ahí con las fuerzas religiosas y lo tiraron como rector. Y él era panista, fue formado ahí en el era Bajío tremendo. con familias Ajá. religiosas y fue cambiando de ideología. Organizó el sindicato de la universidad, en nuestra época, ¿no? Fue uno de los primeros que organizó la defensa de los profesores, el sindicato académico. Y este hombre tan importante se fue acercando cada vez más al humanismo y a las causas importantes del pueblo de México. Y hay un programa especial del presidente de la República, donde exhibe el lugar donde actualmente se hacen las reuniones de gabinete con don Enrique Semo, con el doctor Semo, y va enseñándole dónde se hacen ahora las reuniones de gabinete. Y al terminar ese programa, conversan los dos sobre cosas, sobre la historia del movimiento que él encabezó, y dice Semo y el presidente que Hugo Gutiérrez Vega, en la casa de Chema Pérez Gay, en Coyoacán, fue el que le puso el nombre a Morena, Movimiento Nacional de Regeneración Nacional. Eso está dicho por el presidente de la República, que el que bautizó al movimiento que actualmente tiene pues el control político del Senado, del Senado y y de Palacio Nacional, Hugo fue el que dio ese nombre. Un hombre de palabras que dio una palabra que tiene enorme importancia para la historia de México. Él la bautizó.
Pero fíjate, tiene además su historia, como académico, todo lo que tú acabas de decir, como escritor, como maestro universitario, el lograr tocar los corazones de todos los imberbes que llegamos el primer año, segundo año a las universidades, tiene su chiste. Y yo creo que fue de los hombres que más amor por el conocimiento sembró. Así que, pues es lo que puedo decirte de este gran maestro. Pues recordemos al recuerdo vivo que tú tienes El de Hugo recuerdo vivo. Gutiérrez Vera. Pues sí. Queridísimo Emilio, un placer, como siempre, estar contigo y cerrar con broche de oro como se merece este programa.